Pues bueno, bienvenidos a otro video. Este, como sabrán, estas pequeñas cápsulas, pues se me ocurrieron para ver cómo son las pensiones en otros países. A pesar que estamos en Latinoamérica, pues sí he visto que hay grandes diferencias, ¿no? Y en esta ocasión nos acompaña Andrés Jaramillo, que es de Colombia, para platicarnos acerca de las pensiones. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, Brenda, gracias por la invitación y qué interesante que todos los latinoamericanos entendamos cómo son las pensiones en cada país, porque todos nos quejamos de nuestro sistema, pero a veces nos damos cuenta que seguramente el mejor sistema es el que está en nuestro propio país, que no hay un sistema perfecto, que ni siquiera en países con mejores PIB o ni siquiera en Europa o en China logran tener un sistema perfecto. Lo interesante es que muchas veces depende de nosotros mismos, no tanto de lo que haya o lo que el gobierno nos pueda dar. Pero qué interesante esta estrategia de entender cómo funcionan los demás países. Sí, eso que dices, sí está, coincido contigo porque sí, nos quejamos de nuestro sistema de pensiones, pero vemos los de otros países, bueno, yo empiezo a verlos y digo, ah, caray, El este, mío no es tan malo. algunas cosas sí, otras no, ahí se van, como dices, no existe un sistema perfecto porque pues todos van a tener sus pequeñas cositas. Correcto. Así es. Así nos toca y nos toca vivir con eso. Y es un tema bastante complejo. O sea, no es sencillo de abordar, pero bueno, cada país tiene cosas a favor y cosas en contra. Entonces, qué interesante todo este análisis. Claro, y mira, pues la pregunta obligada que le hago a todo mundo, ¿no? ¿Por qué empezaron a subir contenido a redes sociales? Porque no es lo mismo subir esta parte de, oh, soy muy gracioso, de comedia, no sé, tipo contenido para adultos, otra cosa, a subir este tipo de contenido que tú y yo subimos. Digamos que las redes antes eran más como para temas, me parece a mí, de entretenimiento. La Ajá. gente usaba las redes más como para el concierto, la noche, para tomarse un selfie en el paseo, en la fiesta, para vivir buenos momentos. Y los que hacíamos contenido sobre educación financiera, hablando de ahorro, inversión, hablando inclusive de pensiones, teníamos una visibilidad muy limitada. La pandemia nos catapultó. Con Ujú. la pandemia, muchas personas se dieron cuenta que estaban a 3 quincenas de la quiebra, que el trabajo se les podía desaparecer así, que su fondo de pensión está disminuyendo en saldo, que las acciones se desplomaron, que el petróleo se fue a precios negativos, que la moneda se devaluó. Y la gente encerrada en su casa dijo miércoles, ¿qué está pasando? Y Claro. empezaron a cuestionarse por primera vez algunos casos sobre sus finanzas personales. Entonces, quienes hacemos contenido sobre educación financiera, nos hicimos muy visibles desde el año 2020. Ok. No, pues muy bien, sí, sí, sí. Yo empecé, yo creo que unos meses después de la pandemia. Claro, bien. Y dije, sí, pues es información que a todo mundo le sirve. No hay mucha información al respecto y la poca que hay, pues sí me llegan a surgir más dudas eh, de lo que estoy viendo, ¿no? Porque a lo mejor sí hay información, pero ya que una persona te lo está explicando así como tú, así como yo, pues dices, ya cambia la cosa, dices, ah, ya entiendo mejor. Pero sí, 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 muy bien. Oye, y pues lo más importante, aquí en México tenemos dos institutos, uno es para la seguridad social para las industrias privadas, por así decirlo, y otro para todos los servidores públicos, para que se entienda bien, IMSS, ISSSTE. En Colombia, ¿cómo se dividen los institutos de seguridad social? Bueno, en Colombia te cuento que inicialmente cuando se creó el primer fondo, se llamaba Instituto de Seguridad Social, el Ujú. ICS, el Seguro Social lo llamaban, terminó quebrándose, el Estado recibió un dinero y terminaba siendo una pirámide, es decir, recibía dinero y con eso le pagaba a los pensionados que empezaran a salir en ese momento. Ujú. Recordemos que la población tenía era Mm, una pirámide, ¿no? Donde habían muchas, pues, la gente tenía 2, 3, 4, 5 hijos, de estos ellos trabajaban y le pagaban la pensión a los más viejitos. Lo que ese sistema nunca contó, primero es que los gobiernos administrando plata son perversos, lo segundo es que pues corrupción la que quieras, y lo tercero es que la pirámide se invirtió, es decir, ya la gente no tiene hijos, ahora tiene perros, tiene gatos,
le gusta es viajar. Entonces empezó a colgarse el sistema. Empiezan a haber más pensionados y menos jóvenes cotizando. Y eso pues fue el colapso total. En el año 93, el gobierno, hace ya 29 años, ya van a ser 30 años, creó los fondos de administración privada. Es decir, decía, oiga, venga, usted ahora va a ahorrar y sobre ese ahorro es sobre lo que al final le vamos a pagar, su pensión. Lo van a tener unos fondos privados, en ese momento eran 17, las principales entidades financieras entraron, y el gobierno, pues con lo que tenía su pensión estatal, decidió cambiarle el nombre, liquidar el Instituto de Seguro Social y llamarlo Colpensiones. Y decir, bueno, aquí nosotros como Estado vamos a asumir las pensiones de esas personas, pero no vamos a pararlo ahí. Los que quieran venir acá también, bienvenidos, pero van a tener que tener unas condiciones. Entonces tenemos también un sistema público que funciona como, entre comillas, una pirámide, porque la plata que la gente aporta se va para los pensionados, y lo que no alcanza, el gobierno, todos nosotros salimos y lo ponemos. Y están los fondos privados. En este momento quedan 4 administradoras de las 17, se han ido fusionando, se han ido, en fin, comprando entre sí. Quedan 4 administradoras donde cada persona hace su ahorro individual. Okay. Y al final, cuando llega a los 62 años de pensión, eso es importante. En Colombia las mujeres se pensionan, pueden llegar a la pensión a los 57 años y los hombres a los 62. Entendiendo que pues la gente ahorita vive mucho más. Y lo segundo es que se necesitan 1.130 semanas en los fondos privados, algo así, un poquito más de 20 años. En Colpensiones, en el fondo público, se necesitan 1.300 semanas, es decir, casi que 25 años de trabajo. Si las personas llegan a los 60, tienen esas dos condiciones, llegan a la edad y tienen las semanas cumplidas, pueden tener su pensión. Ok. Creo que ya contestaste mis 300 preguntas, pero lo mismo sucede aquí en México. Sí se tuvo que hacer un régimen, una reforma de pensiones nueva, porque justo sucedió lo mismo que en Colombia, ¿no? Ahorita la gente pues no quiere tener hijos, tiene perros, tiene gatos, quiere viajar, adquirir una vivienda pues si es muy caro, mejor la gente renta, y claro, con el actual régimen que yo me encuentro en él, de ley 97, pues sí, en pocas palabras es, pues búscale, inviértele, a ver qué haces, porque esto es una realidad. Con lo que se tiene en el Afore, pues no me va a alcanzar para tener una pensión digna, a comparación de la generación de mis papás, que ellos sí van a alcanzar pues una buena pensión. Y comentando lo de la edad, también estas diferencias de edad, en el IMSS no sucede. Todos a los 60 y tienen su pensión. Pero en el ISSSTE, que son los servidores públicos, por así decirlo, sí está esta diferencia de edades con hombres y mujeres. A las mujeres se pueden pensionar antes, 52, 53, bueno, ahí hay una tabla dependiendo de qué régimen estés. Y los hombres igual, pero sí es como que 2 años más que las mujeres. Y en cuestión de las semanas que comentabas, aquí en México, para ley 73, son 500 semanas. Y con eso ya te puedes pensionar. Pero con ley 97, que yo soy la que está bajo ley 97, digamos, con este nuevo régimen que se hizo, para este año se van a necesitar 775 semanas. Pero para mí, al menos para mí, sí voy a tener que cumplir las 1,000 semanas, porque va a ir en aumento. Cada año 25 semanas hasta llegar a las 1,000. Entonces, pues en cuestión de semanas, sí, son muchos años trabajando. Y justo comentaba con Chile, la gente difícilmente llega al tiempo de cotización solicitado, y lamentablemente, digo, por muchos factores, inflación, pandemia y antes de, y justo también, como dices, la gente tiene que adquirir, solicitar la pensión mínima garantizada que el Estado la da. Bueno, claro que sí, Brenda. Una pregunta. ¿Cuánto es el porcentaje que ahorran del salario para pensión, por ejemplo? Es muy poco, la verdad. Cada mes, tengo entendido que allá son aportes, no cuotas. Digamos, cada mes los aportes es una repartición tripartita.
pero ok. quien se lleva la mayor carga tributaria es el patrón. El trabajador pone un porcentaje adecuado, me parece, el gobierno literal pone pesos mexicanos. Entonces, quien se lleva la parte pues más alta es el patrón, pero del porcentaje de retiro es del 2%. Bueno, mira esto. En Colombia, uno aporta para el 16% del salario se va para fiscales, digamos, para seguridad social, Es de mucho. los cuales la empresa pone el 12% y el 4% ¡Wow! el trabajador. El nuestro es un modelo copiado del chileno. El chileno, o sea, del 16%, la empresa pone el 12%, que es bastante, las empresas se cargan muchísimo en parafiscales, en seguridad social, y 4% el trabajador. Es un modelo mejorado del chileno, porque en el chileno se ahorraba solamente el 12%, de los cuales el trabajador ponía la mayoría. Entonces, en Chile el sistema no funcionó mucho, en Colombia lo tenemos mejorado. Sin embargo, hay algo muy importante, Brenda. Las personas dicen, yo quiero una mega pensión. Sí, pero es que si usted durante su vida no ahorra, mire que usted solo está ahorrando el 10, el 12% de su salario durante 20, 30 años. ¿Cómo va a poder vivir como un rey cuando tenga 60, 70 años, 30, 40 años que va a poder tener de vejez si no logra tener un ahorro suficiente? En Colombia hay 18 millones de personas que están en los fondos, pero solamente están cotizando 6 millones y medio. El resto de personas no están Está ahorrando para su vejez. de Y manera lo informal. más, sí, es claro, en Colombia el 50% de la fuerza laboral es informal. Entonces, imagínate ir a perseguirlos para que paguen no solamente pensión, salud. O sea, la evasión es toda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se pone a hablar con un inversionista, una persona aquí en Colombia, le digo, ya mire, pues usted está cuidando su futuro, ¿por qué no piensa en el largo plazo? ¿Por qué no piensa en su retiro? La gente piensa, pensión. Miren, puede que sea pensión obligatoria con los fondos privados o con el régimen público, no importa. A usted lo que haya ahorre y alcance a ahorrar, le va a alcanzar para el 40% de la plata que usted va a necesitar cuando es mayor de edad. Una persona cuando ya tiene más de 65 años, ya no va a poder trabajar, no va a poder producir. Los bienes que demanda suben más que la inflación, los alimentos, los servicios médicos, lo que la persona necesita sube mucho más que la propia inflación. Entonces, usted no puede pensar que su plan de retiro es solamente la pensión, sino tener un ahorro paralelo. Eso es lo primero. Lo segundo es que dicen no, que los gobiernos nos subsidien. El gobierno puede dar un subsidio a las personas menos favorecidas, pero no a todos. Cuando nosotros, la población Brenda se está envejeciendo, yo tengo 43 años, el promedio de edad en Colombia es ahorita 35 y en unos años va a ser 45 años. Es decir, ¿de dónde va a sacar el Estado para darle pensiones a millones y millones de personas improductivas? No tiene sentido, tiene que favorecer a los más pobres, pero no a las personas que fueron pudientes o tuvieron con qué trabajar y ahorrar, sino que prefirieron irse de viaje. Entonces, la discusión de que el Estado me tiene a mí que dar, te lo va a dar, pero te va a dar lo mínimo posible. Y Ujú. seguramente no va a ser la vida que tú vas a querer vivir. Creo que sí, eso mismo sucede en Latinoamérica y también incluyo a México. Volviendo a la parte del ahorro, es que esta parte de las afores que entiendo sería lo igual a las AFPs. Lamentablemente, y como dijiste al inicio, pues el gobierno no administra de manera correcta el dinero. Lamentablemente, el 20% del PIB de México para este año se compone de las afores, o sea, del ahorro de los mexicanos. Entonces, pues en pocas palabras, pueden hacer y deshacer lo que quieran con mi ahorro para mi vejez. En teoría, para que las afores pues funcionen bien, el gobierno tendría que invertir en buenos proyectos. Pero pues no sé si has visto las noticias de México y todos los proyectos de la actual administración del gobierno. Entonces dices, pues ayúdame a ayudarte, amigo, pero me explico entonces, si lo invirtiera en bolsa o a lo mejor en otros instrumentos financieros, pues tendríamos, digo, pues sí, sí me gustaría meter un ahorro voluntario, pero ya sabemos en qué se está invirtiendo, para qué lo están usando. Y creo que como dijiste, lo mismo que sucede en Colombia también sucede aquí en México, ¿no? Al momento que el gobierno administre esto, pues todo este dinero, pues no lo hace de la mejor manera. Y es lamentable. También esta parte de la pensión mínima garantizada. Eh,
También hay un requisito para poder acceder a esta pensión en cuestión de semanas y en cuestión de edad, que lo máximo que se puede adquirir para una pensión mínima garantizada, y eso cotizando más de 1,250 semanas y teniendo 65 años, son 8,500 pesos mexicanos, que en dólares, según yo, mi cuenta serían como $420. Según yo, mi cuenta aquí muy rápida. ¿En cuánto está el salario mínimo en México en dólares, digamos? Ahorita está en 173 por 20. No, mentira, mentira, mentira. Que te 170. cuento que en Colombia, con la devaluación que ha habido, Uf. actualmente el salario mínimo está en $230. Imagínate, es bien bajo. Es decir, el colombiano acá puede que con el mínimo no viva bien, pero definitivamente hemos perdido mucho espacio con los extranjeros. O sea, un colombiano que gana el mínimo, ¿cuántos años tiene que ahorrar para poderse comprar unos pasajes e irse de vacaciones, por ejemplo, a Estados Unidos, cuando un mínimo está en $230? Es absurdo. No quiere decir que aquí en Colombia la mano de obra es barata, claro que sí, pero si tuviéramos una mejor relación con la tasa de cambio, sería más fácil. El problema ha sido la devaluación que hemos tenido este año. En México, ¿cuánto está el salario mínimo? A ver, deja hacer mi cuenta. Está en 173. Mentira. Es 100 para darte el costo exacto. En pesos mexicanos está en 100. Espera, salario. 172,87 en pesos mexicanos. Por 30, entre 20. No, pues aproximadamente, creo que lo mismo en Colombia, $255. Está más o menos lo mínimo, $260 Lo mejor. mismo. Y también sabes que la devaluación también ha afectado. Mire, los países emergentes y latinoamericanos como México, Colombia, Chile, Perú, no nos sirve la devaluación. Nos alejamos mucho y se vuelve muy costoso comprar en el extranjero, se vuelve muy costoso importar. Solo estamos perdiendo poder adquisitivo de una manera impresionante. La devaluación es algo que la gente tiene que empezar a ver como, ay, sí, de malas. No, es algo que toca exigir a los gobiernos. Oiga, productividad y traiga inversión extranjera, porque la devaluación viene siendo un índice de confianza en el país. Nosotros necesitamos Claro, exigirle a nuestros líderes que traigan inversión extranjera. claro, claro. Y digo, ay, qué pena, pero esto pasó creo que esta semana, efectivamente. O sea, al menos creo que países como Latinoamérica sí necesitan inversión extranjera. Y lamentablemente el presidente, dejémoslo, hizo un muy mal chiste, creo que acerca del Temec, y dices, no, por favor, no, por favor. O sea, estás hablando del presidente, el representante de todos los mexicanos, y que haga ese tipo de chistes en algo tan importante como el Temec, dices, ah, caray, ah, caray. Efectivamente, como dices, necesitamos inversión extranjera, empleos, porque aquí en México, claro, la gente dice, bueno, no estoy de manera formal trabajando en una empresa y me va mejor. Sí, trabajo de manera informal, poniendo un puesto de taquitos, poniendo mi carrito de tamales, cualquier cosa, y me va mucho mejor a que si estoy en una empresa. Increíble, es increíble. Yo admiro mucho de México, eh, que han enfocado mucho el turismo, es decir, no sé si se quede, si toda la población se beneficie, pero los sectores turísticos mueven mucho dinero. En Colombia, hasta ahora se está implementando eso, porque pues salimos de un conflicto armado donde nadie podía venir porque esto era una violencia impresionante, pero la devaluación hace que esos países sean mucho más atractivos para los extranjeros. Exacto. Pero he estado en México un par de veces y como manejan el turismo, o sea, me ha parecido, wow, qué ejemplo, porque eso mueve economía, eso trae divisas del Claro. extranjero, muchas personas pueden venir y recorrer el país. Eso me parece que lo tienen muy claro y ojalá lo sigan cuidando, sobre todo que necesitan seguridad para que vengan los extranjeros. Pero necesitamos otras cosas aparte. En Colombia hasta ahora vamos a impulsar eso, necesitamos más inversión, que vean estos países como buena mano de obra, no solamente barata, sino también calificada y con responsabilidad.
el gobierno no puede ser el mejor empleador, el gobierno no nos puede dar empleo a todos como pasa en Cuba o en China, que le dan una miserableza de dinero a la gente, pero tiene trabajo. Necesitamos empresas grandes, donde haya, la pandemia nos enseñó a eso, necesitamos más empresas, más multimillonarios, más multinacionales para poder pasar hojas de vida y poder progresar económicamente. Claro, claro. Oye, entonces esta parte de las AFPs las administra, o sea, ¿son privadas? ¿Son privadas o las Sí. administra el gobierno? Ah, Bueno, hay una que la administra el gobierno, que lo que hace es que recibe, paga a los demás y es una pirámide y lo que no le alcanza le toca al gobierno sacar del presupuesto general de la nación. Y las otras cuatro sí son de bancos privados y son, digamos, de entidades financieras. Entonces viene la regla, ay, está el banquero con mi plata administrando. Ey, se le está pagando para que administre mucho dinero, cientos de miles de millones de dólares. Te cuento que actualmente los fondos de pensiones le prestan el gobierno para financiarse, tú sabes, cualquier gobierno emite bonos, emite deuda pública para, pide prestado a través de bonos. Los fondos de pensiones en Colombia tienen el 25% de esa deuda. Es decir, el gobierno se financia con los fondos de pensiones a muy buenas tasas. El otro 25% lo tienen los fondos extranjeros y otro 50% en diferentes entidades. Pero entre extranjeros y fondos de pensiones privados, se fondea la nación el 50% de su necesidad de deuda pública. Entonces, los fondos tienen una responsabilidad muy importante en las finanzas del Estado, en lograr que el Estado funcione y adicionalmente, pues en lograr unas buenas tasas de interés porque son bonos con muy buenas tasas y sobre todo con garantía de pago. Pero siempre se prefiere, los políticos prefieren que sean el sector público el que administre esa plata. Y eso tiene una razón clarísima, repartir. Claro, claro que creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Y creo que ese tabú de invertir, creo que lo tiene mucha gente, ¿no? Posiblemente, digo, no está de más diversificar, tener a lo mejor un poco de plata en tu casa, pero siento que mucha gente tiene este tabú de invertir. Y de hecho, en gran parte de mi contenido, al menos para Ley 97 IMSS, sí les digo, inviertan ese ahorro voluntario que en lugar de que lo hagan para el Afore, o sea, a lo mejor sí metan un poco, pero métanlo en otro instrumento que sí les dé una seguridad, verdadera seguridad, porque aquí también algo malo, no sé si sea malo, bueno, esta parte del Afore, la pensión por orfandad, ascendencia, viudez y también si algo te llega a pasar de incapacidad, por así decirlo, de ese ahorro que se supone es para tu pensión, de ahí es donde se va a pagar todas estas pensiones si es que llegase a suceder. Lo cual dices, entonces si meto, no meto, si no meto me Claro, van a dar algo, se vuelve un círculo vicioso también. claro, es muy complicado. Mira, en Argentina, cuando terminaron expropiando las pensiones, el gobierno le da pensiones a todos, pero una miserableza. En Venezuela ni se diga. Nosotros teníamos amigos pensionados en Venezuela, buenas pensiones, y ahorita ni siquiera la reclaman, porque lo que les dan es tan poquito. Todo el mundo está pensionado, pero con lo mínimo. Pero hablo 3, 4, $5. Es decir, ya vale más ir y reclamarlo que lo que te dan. Es un ahorro sagrado. Entre más se aleje el gobierno de ese ahorro pensional, mucho mejor, que el gobierno no es un buen administrador. El gobierno tiene que hacer es velar por recaudar impuestos, recaudar ingresos de sus empresas y ayudarle a las personas más pobres, ayudarle a las personas que requieren ese impulso económico para salir adelante. Pero cuando empieza a administrar dinero, la corrupción es terrible. Los privados administran mucho mejor el dinero. No es que sea el escenario perfecto, pero pues es el menos malo de los males. Eh, pero pues algunos aquí en la región prefieren que sean los gobiernos, centralizar todo en el gobierno. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, pues no, pues yo tampoco. Eh, sí, porque como dices, tu empleador pagas tus aportes mes con mes, pero ¿qué pasa Claro, cuando tu empleado vas a solicitar atención médica al servicio de salud? No es el mejor. Y por Dios, esta noticia es muy real. Hubo una chica, me parece que en el norte del país de México, que fue a que le sacaran el dispositivo
un dispositivo ginecológico, pues no sé si sea correcto decirle así, terminaron cortándole las piernas. Esto es muy real, No, fue algo sencillísimo que, o sea, 20 minutos, ¡pum!, ya, adiós. Y dices, ah, caray, entonces se vuelve un círculo vicioso. Ojo, no siempre es así. He escuchado gente que dice, no, claro. a mí me fue maravilloso, pero sí es un círculo vicioso. De repente me meto a Twitter para ver, pues nada más el chisme, y de repente me encuentro algunos tweets del servicio de salud y dices, ah, caray. Por eso mucha gente cae en la informalidad y me atrevería a decir que también pues cae en estos actos de corrupción. Dices, oye, ¿para qué pago mis aportes? El servicio de salud no es el mejor. Mejor me voy a aquí en México hay una cadena de doctores similares que es a muy buen precio, casi es como, no sé, unos $2. Y pues dices, oye, mejor me voy ahí, me van a atender mejor, me voy a curar más rápido. Claro, para cosas sencillas, un dolor de estómago, gripa, cositas así, pero dices, mejor me voy ahí a que haga mi cita en el servicio de salud. Digo, son muchos factores, es bien complicado, pero a veces dices, ah, caray, ¿cómo puedo ayudar yo a una persona? Eh, son, es un círculo. Es cierto, mira, aquí en Colombia, digamos, el tema de salud, hay una cobertura del 99%, se llaman las CPS, sí han sido exitosas, Ok, pero la oposición las detesta, pero sí lograron por lo menos que haya cobertura. Pero la gente tiene derecho también, la posibilidad de tener salud privada y ok. paga una cosa que se llama prepagada, que es privada. Digamos que la diferencia de pronto está en algunas urgencias, pero la gente que tiene capacidad de pagar prepagada paga la salud privada. Lo que ocurre es que en la pública, como hay tanta informalidad, Ujú, pues no llegan los aportes. La gente está ganando plata, pero no está pagando ni impuestos, ni está ujú. pagando salud Ya. ni pensión. Entonces hay unos huecos a veces en la salud, debería ser un mejor sistema, claramente, pero no se enfocan en acabar esa informalidad, no se enfocan en generar más empleo, en bajarle la carga a las empresas para que haya más recaudo a largo plazo, sino dejan a la gente informal. ¿Tú te imaginas, Brenda? El 50% de la gente de su propio empleo sale, se levanta a abrir su puesto o a salir a vender a la calle. Y aquí en pandemia, no, tenemos que encerrarnos todos 3 meses porque así pasó en Alemania, así lo están haciendo en Suiza y así está en Noruega. Y uno dice, pero es que ellos tienen toda la plata, subsidios, pueden hacerles de todo. Estos países nosotros somos pobres y necesitamos salir a trabajar. Hagamos más bien algo, hagamos pedagogía, lavémonos las manos, un buen tapabocas, distanciamiento, pero que la gente salga. Acá los políticos hicieron la fácil. No, no, enciérrense. Destruyeron la economía, generaron una cantidad de pobreza impresionante. No, fue un desastre completo. Claro, claro, claro. Y creo que esto también sucedió en México, ¿no? Mucha gente decía, no, es que, no se preocupen por la economía y no sé qué. No, a ver, espérate, no es lo mismo tu economía al señor que todos los días se levanta y pone su puesto de jugos, por ejemplo, no sé si ubiques esta avenida importantísima, Insurgentes. Bueno, hay una avenida que es muy importante, Insurgentes, claro, no es lo mismo ese señor que pone sus jugos y que le vende a todos estos edificios corporativos, a que tú te puedes dar el lujo de si encerrarte pues 3 meses sin problema. No es lo mismo. Estoy de También, acuerdo contigo. Mira, hay gente que decía acá no entiende que la economía financia la salud. Decían, ay, Andrés, no, las empresas, cerremos primero la vida y después las empresas vuelven y se crean. Hombre, entonces que la gente no monte en carro porque hay más accidentes, ustedes no saben la cantidad de muertes que hay por la gente que se alimenta mal, por las gaseosas, por los alimentos procesados, eso a nadie le importa. Se volvió COVID el factor único y relevante, pero no se dan cuenta que la gente estaba sufriendo. Mira, acá hubo unos brotes de violencia muy fuertes, porque cuando la gente entra en pobreza y tiene hambre, eso claro. genera violencia, y eso genera muerte, y eso genera bandas criminales, y eso genera muchas cosas. Fue espantoso. No tuvimos los políticos o los líderes a la altura para afrontar la decisión, y obviamente toda la culpa se la echan. Ah, no, el gobierno, es que usted no ayudó, es que dónde está mi subsidio. Y lo peor, la gente que acá sí recibió subsidio prefirió quedarse en la casa recibiendo subsidios que saliendo a trabajar.
O sea, es una mente que a veces uno dice, eh, llamaban, oiga, venga, un trabajo, ¿cuánto me pagan tanto? Ah, no, me quedo en la casa mejor, me da mejor en la casa y con el subsidio del gobierno, ¿para qué me voy a trabajar? ¿No? Y habían vacantes y la gente no trabajaba. Es increíble. Wow, creo que lo mismo sucede también en México. Sí, pues así que prefiero quedarme con la pensión mínima a salir a trabajar. Increíble, Es muchas increíble. similitudes. No, Este, por eso somos países latinoamericanos tan sufridos y por eso somos pobres. Yo creo que la mentalidad, obviamente la corrupción de los gobiernos, pésimos líderes, pero al fin los políticos son el reflejo de la sociedad. Tenemos que cambiar la mente. No depende de lo que un tercero haga con nosotros, ni que en el futuro un gobierno nos mantenga. Es lo que nosotros hagamos. No todos tuvimos las mejores condiciones, no todo el mundo nació en cuna de oro, a la gente le ha tocado muy duro, pero uno o asume la responsabilidad y se enfrenta o sigue echándole la culpa a los demás, esperando que algún día el gobierno sea el que me mantenga. claro, y ya para concluir, claro, lo mismo con lo que platicaba con Chile. O sea, sí, nuestro gobierno tiene un poco de culpa, pero también nosotros como gobernados, pues le seguimos dando, como diría esta canción famosísima, le seguimos dando más poder al poder. Así es, Eh, es de dos partes, ¿no? No solo es del gobierno, sino también es de nosotros como gobernados. Y pues cambiar esta mentalidad. Y como dices, ¿no? Todos tuvimos las mismas oportunidades, pero pues hay como este chip. Chance ya estaríamos entrando en este tema de la meritocracia, de que no, es que seguro tú estás hablando desde tu privilegio y no sé qué. Pero sí, son muchas cosas, gobierno, corrupción, informalidad. A lo mejor la gente dice, oye, ¿ya para qué me levanto si aquí el gobierno me da? ¿No? Dice, yo estoy feliz aquí y no me pasa nada, aquí sigo feliz. Pero sí, muchos factores. de acuerdo contigo, 100% de acuerdo. Creo que todos tenemos que unirnos, pero cambiando nuestra mentalidad, cambiando lo que hay y aprendiendo de lo que le ha pasado a Venezuela, a Argentina, que no tomaron buenas decisiones y la población fue muy sumisa. Es importante entender que en la vida la planeación financiera y el éxito financiero depende de nosotros. Hayamos nacido en una cuna de oro o hayamos nacido en la pobreza. Claro, a algunos se les dificulta más que a otros, por supuesto, pensar en el largo plazo. Me he dado cuenta que acá tenemos una cultura de dinero fácil. No sé si el narcotráfico nos ha dejado ese legado. Aquí la gente le gusta la plata fácil, rápida, y eso no funciona. Eso no trae nada bueno. El dinero y la abundancia y el plan de retiro hay que construirlo y eso dura años, décadas. Aprovechar esta edad que tenemos para ser lo más productivos posibles y obviamente elegir los mejores gobiernos o los menos peores, si es que se puede decir así, pero entender que todo depende de esfuerzo, hay que trabajar y hay que esforzarse. En Estados Unidos, en Japón, en España, la gente se pensiona a los 68 años. 68 y algunos siguen trabajando de largo. Aquí en Colombia y en Latinoamérica veo que hay gente que se pensiona a los 50, a los 60. Por Claro, los Dios, 50 ya, ya no quieren. los políticos se pensionan con 2 jornadas en el Congreso y salen pensionados. Eso no, o sea, mejor dicho, eso no es sostenible para ningún esquema económico del mundo. Claro, totalmente. Y la gente creo que sí busca, no es generalizar, pero sí busca como dinero fácil, ¿no? Saskia Niña de Rivero trabaja mucho con esta parte del sistema penitenciario y sacó unos testimonios de niños, que como algunos niños, a pesar de que tuvieron una buena vida, no sé, amor, como que no les faltó nada, ¿no? Y a pesar de eso, deciden unirse al narco. O también otros que dicen, oye, es que pues, me las estoy viendo muy negras, el trabajo no da, pues dicen, pues ni modo, esto es lo que queda, ¿no? Pero como dices, ¿no? No todo es ¿cómo explicarlo bien? Pues es que depende de uno, ¿no? ¿Qué explicación das a esta persona que tuvo amor, dinero, y dices, no, pues yo quiero esto, quiero dinero de ya, ¿no? Es como que, No, no, no se les enseña al esfuerzo, al valor de las cosas y a la construcción de capital. Es muy triste, es muy triste. Mira,
Uno ve a veces la gente que se mete en esto, ¿sabes por qué, Brenda? No por necesidad, sino por apariencia, para También, ganarle al otro, para tener las mejores lujos, los mejores carros, para tener las mejores mujeres, y prefieren ir al camino rápido, que es tan peligroso y tan nocivo, que irse por la vía tranquila. Es increíble. Mucha gente lo hace es para aparentar, y eso es algo que es terrible en nuestra sociedad. wow, pues sí, efectivamente. Creo que como que haciendo conclusión y ya hablando pues con más gente, creo que lamentablemente dices, esto creo que lo platiqué con Perú, de que a lo mejor algunos países de Latinoamérica quieren copiar el mismo sistema en todos los países y dices, híjole, o sea, no somos Europa, somos Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor a veces los gobiernos no se ponen a pensar y dicen, ah, sí funcionó en Chile, seguro aquí pega. O sí funcionó en Colombia, seguro aquí pega. Y dices, no, amigo, este, Cada hablamos, condición es diferente, claro, hablamos español, eh, tenemos el mismo clima prácticamente, pero es totalmente diferente la cosa, correcto. condiciones totalmente diferentes. Ya tenemos a Venezuela, Cuba, Argentina, y dices, ah, caray, pero bueno, Así es, Brenda. Es muy difícil, pero gracias por esos espacios de ujú, educación financiera y donde la gente puede entendernos de diferentes países y claro. cambiar esa mentalidad. Creo que cada esfuerzo que hagamos va a ayudar. Si este video impacta a uno o a cinco personas, valió el esfuerzo. Valió el esfuerzo porque hay que entender que eh, al final la pensión y lo que hablamos del plan de retiro depende de nosotros, no lo que un gobierno quiera hacer por nosotros. Claro que sí, pues muchísimas gracias por tu tiempo y yo en estos días subo el video y para Claro que que ya sí. lo puedan ver. Claro que Muchísimas sí, gracias. Brenda. Me lo muestras y todos acá yo me encargo de viralizarlo muy bien porque me parece un excelente emprendimiento lo que tienes en tu página. Muchísimas gracias y pues seguimos en contacto. Bueno, Brenda, un abrazo, que estés muy bien. Gracias.